Vamos a darle la bienvenida a Martín Maglio. El doctor Martín Maglio está con nosotros. Gracias, Martín. A ustedes, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, me ha salvado la vida a mí. La mira. verdad que he estado, bueno, lo han visto ustedes, digamos, en los últimos tiempos, he estado bastante mal y bueno, siempre a todo momento me ha tenido... No hay que hacer esto, no hay que molestar a los, Chicos, no lo a los especialistas, a los médicos de esta forma, porque la verdad que en un momento me convertí en un denso, muy denso. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Sí, sí. Pero bueno, vías respiratorias, los grandes problemas que tenemos muchos, no solamente quienes hablan. Chechu. Bueno, justamente porque se viene esta época estival donde muchas veces ya... Invernal. Pasó la época estival, está, pero invernal. el veranito se estira. El veranito se estira. Estamos ya hace rato, iniciamos el otoño con todo lo que todo lo que esto acarrea. Ya se dio a conocer que en la ciudad de Santa Fe ya se encuentran disponibles al menos la primer partida de vacuna antigripal, empezando a prever lo que son estas enfermedades que son propias de esta época, que muchas veces viene con el frío y que las vías respiratorias no son quizás o parte del aparato que conforma el cuerpo humano más favorecido en este momento. Por eso justamente, doctor, queríamos consultarle un poco cuáles son estas primeras recomendaciones al momento de que llega el frío y cómo nos cuidamos no solamente de la gripe, sino de aquellas otras que son un poco más crónicas. Muy interesante tu introducción. En realidad, esta es una época complicada como siempre, con la diferencia de que tenemos un verano que no se va, un invierno que no llega y tenemos esta cosa rara del calorcito ahora a la siesta, el sol fuerte y el frío a la mañana. Hay muchos factores que influyen, por eso las recomendaciones son muy generales. Hay que siempre, cuando uno da recomendaciones, también tiene que uno pensar que está lo particular. Cuando una persona tiene un problema de salud en particular o una debilidad, entre comillas, en particular, por ahí esa persona tiene que tomar esto, pero tiene que hablar con su médico también. Siempre uno trata de aclararlo para no generar confusión, porque dice, yo me hice la vacuna y me enfermé. Bueno, me enfermé igual. Bueno, hay cuestiones puntuales sobre eso. No me voy a poner más la vacuna. No. Esa drástica decisión. Después hablamos de la vacuna. Entonces, primero, las medidas generales son, ante todo, cuestiones que escuchamos todos los inviernos, que son cuestiones de cuidado general, o sea, y de respeto hacia el otro. Lavarse las manos frecuentemente, que no quiere decir permanentemente, estornudar o toser sobre el pliegue del codo y no sobre la mano, utilizar pañuelos en lo posible descartables y no los pañuelos de tela que usábamos anteriormente, tratar de no compartir, si uno está enfermo, no compartir en el mismo ambiente con gente que por ahí puede llegar a pasarla mal si se contagia la misma enfermedad que yo tengo. O sea, son sin número de cuestiones que tienen que ver a los hábitos. El mate, que todos tomamos mate, pero que también sabemos que es una forma de contagio y una vía de contagio muy común por intermedio de la saliva y las gotitas muchas veces que nosotros respiramos también. Entonces, todas las medidas que están promocionadas por el Ministerio de Salud y que son promocionadas en general por todas las organizaciones médicas atienden a tratar de que la gente tenga más cuidado con sí mismo y más cuidado con el otro, apuntando fundamentalmente al cuidado personal y al cuidado de los demás. Por eso, hoy vemos alcohol en gel, vemos un montón de cosas, de productos químicos que se usan para el cuidado y son bienvenidos. Pero lo más importante está en casa, cómo nos cuidamos nosotros, cómo nos lavamos las manos, cómo compartimos y cómo no compartimos también. Entonces, son cuestiones generales y que se repiten año a año para gripe. Empezó con la gripe A, después continuó todos los años, bueno, un poco reforzarlo. Ahora, no dejar de pensar que si una persona tiene una enfermedad y esa enfermedad no está controlada, diabetes, hipertensión, asma, lo que sea, por supuesto tiene más riesgos de que si se agarra una infección, como una virosis respiratoria, pueda pasarla mal. Entonces, en esos casos, lo que tratamos de hacer es que tenga conciencia de que su enfermedad tiene que ser controlada y además tiene que seguir los cuidados generales que hay. Con respecto a la vacuna de la gripe, y es la discusión de todos los días, porque cuando uno recibe un paciente, siempre está la pregunta si me vacuno o no me vacuno. Hay gente que la tiene muy clara que se vacuna, hay gente que la tiene muy clara que no se vacuna también, pero las recomendaciones son concretas. Si yo tengo una enfermedad que se puede desestabilizar por la gripe, como son todas las enfermedades importantes del hígado, los pulmones, del corazón, la diabetes, las enfermedades renales, la vacuna está indicada. Si tengo a cualquier edad. Una persona con esa patología a cualquier edad. A cualquier edad. Después tomamos los chicos menores de 2 años y los mayores de 65, que son, y las embarazadas.
me parecería las embarazadas como que una situación especial, y es una situación especial. Bueno, estas 3 poblaciones, menores de 2, las mujeres embarazadas y los mayores de 65 años, tienen indicación por grupo etario, por el grupo en el cual se encuentran, tienen más riesgo por el hecho de tener esas edades o tener esa condición. Y también tenemos que incluir otras personas como son en esto los obesos mórbidos, las personas que tienen una obesidad ya por encima de lo lógico, y los cuidadores de aquellas personas que, por ejemplo, están padeciendo una enfermedad, un cáncer de la sangre, por ejemplo. Los cuidadores también tienen que vacunarse. Esos son, a grandes rasgos, las indicaciones concretas de la vacuna. Si después empezamos en la discusión, yo me apliqué la vacuna y después tuve los síntomas de la gripe, todo eso tiene una explicación y todo eso ya fue estudiado. La indicación de la vacuna es concreta. Siempre va a ser más beneficioso vacunarse que no vacunarse cuando uno tiene una predisposición. Eso no hay discusión. Pero también hay algo que hay que decir y que tiene que ver mucho con la época, es cuándo nos vacunamos. Porque hoy estamos en mayo y tenemos años anteriores que empezamos la vacunación fines de febrero. Entonces este es un año atípico donde la vacuna ingresó, por suerte ingresó, pero ingresó más tarde que lo habitual. Y eso no tiene nada que ver con cuestiones de plata, por así decirlo, de quién la paga, sino una cuestión de producción. Entonces, tenemos menos tiempo para lograr la vacunación antes de que tengamos circulación de virus de gripe, que todavía no tenemos. Vamos a repasar un poco con la placa, porque tenemos que redundar en esto. ¿Me vas a ayudar, Sergio? Sí. Dale, vamos con lo que acaba de decir el doctor y vamos a aclarar algunos más, ¿no? Exactamente. Para que vayamos complementando con la información del doctor. Dale. Lo que tomamos en esta placa y que vamos a leer ahora para nuestros oyentes también tiene que ver con un parte de prensa emitido oficialmente por el Ministerio de Salud de la provincia y tiene que ver con consejos para evitar contagios de enfermedades respiratorias. En primer término, lavarse, como dijo el doctor, frecuentemente, no permanentemente, sino frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar asistir a lugares cerrados donde concurra mucha gente. Esto es, digamos, también relativo, digamos, no se queden encerrados en su casa, está claro. Ventilar los ambientes y mantenerlos libres de humo de tabaco, vacunarse contra la gripe si se pertenece a grupos de riesgo. Esto le podríamos pedir precisión al doctor de qué es el grupo de riesgo, que creo que lo describió recién, justamente. No automedicarse, reitero, no automedicarse ante los primeros síntomas, sino consultar al médico, guardar reposo para no contagiar a otras personas. Ya abro el teléfono para la pregunta al doctor Mailio. Te podés comunicar al 0342-155-022-000. Repito, 0342-155-022-000. La penúltima de las indicaciones, quiero volver a esa placa, no medicarse, no automedicarse ante los primeros síntomas. Porque es muy... Lo primero que sucede, yo lo que veo es, Claro. voy a la farmacia, che, ¿qué me recomendás? ¿Qué es lo más efectivo para un cuadro gripal? Un cuadro gripal? Y el farmacéutico arranca. Mirá, ahí te dice, el farmacéutico dice, este tecito, este que viene que plus, que viene... Te vende como si Super fueran Plus. palitos de la selva, ¿no? Amoxicilina. Llevate todo esto, hace un cóctel, digamos, poner en una licuadora y tomalo. Parece ya, ¿te acordás de Deporte en Recuerdo? Le encontraron SIF, le encontraron esto, el otro, más o menos así, ese cóctel. Es que es muy común, digamos, ¿no? Al momento en el cual tenés disponibilidad de medicamentos en cualquier lado, que no debería ser así, pero están disponibles, se usan, y se usan para cualquier cosa. Mucha gente no quiere sufrir o no quiere padecer o no quiere ponerse mal y obviamente empieza con la medicación. Siempre preocupa esto por el hecho de que no solamente pasa en cuadros como estas infecciones virales de la época, sino que por ahí pasa con cosas mucho más serias, inclusive, que después hacen que se retrase la consulta, se retrase el diagnóstico y obviamente los tratamientos. Nosotros no tenemos que olvidar que, si ustedes ven cómo está compuesta la vacuna de la gripe, está incluida la vacuna contra la gripe H1N1, que es lo que famosamente fue la gripe A y que nos generó una pandemia, y que nosotros la vamos a seguir teniendo, dando vuelta por gran parte del mundo y en nuestro país inclusive, todos los años. Por lo tanto, siempre se va, por lo menos hasta que desaparezca, se seguirá incluyendo en el plan de vacunación. Entonces, dentro de la gripe, tenemos que saber que existe riesgo de gripe A, entonces, de gripe H1N1. Por lo tanto, si empezamos con los síntomas y nos retrasamos con la automedicación, porque a lo mejor nos retrasamos, lo que vamos a generar es que esta enfermedad, si es una gripe A, progrese.
y sea más grave. Entonces la idea es tratar de tomarlo a tiempo para iniciar un tratamiento específico que lo tiene y de esa manera evitar que pase lo que nos pasó en el 2009. Eso es un poco el concepto. Doctor, consultarle porque cuando hablamos de enfermedades respiratorias, inmediatamente se nos viene la gripe, pero ¿existe algún otro tipo de enfermedades respiratorias que se puedan detallar? Sí. Gracias a Dios tenemos un montón, diría el otro médico. Gracias a Dios. No, en realidad cada vez, acá primero hay que pensar que está la alergia por sí, que sería la causa de varias de esas enfermedades respiratorias, que en todo el mundo sigue progresando y para que entiendan, más o menos se calcula que entre el 20 y el 30% de la población en el mundo es alérgico, con distintos tipos de manifestaciones. Entre ellas tenemos la rinitis alérgica, que es la más frecuente, y después está el asma bronquial. En nuestro país tenemos que hablar, y en nuestra ciudad, hablar de un 10% de asma bronquial, que es de la población general, o sea que es mucho. Sí. Si tomamos grupos de edades diferentes, por ejemplo los chicos, un estudio que hicimos nosotros acá hace varios años, entre los chicos de los 12, 13 años, el 13 y tanto por ciento tienen asma bronquial. Entonces es una enfermedad muy, muy prevalente, muy, muy frecuente, y si me preguntan, ¿es por Santa Fe? No. En el país las estadísticas son muy parecidas, hay alguna variación en Salta, pero en realidad son casi el mismo número que estamos hablando. Claro. Entonces, esas son las enfermedades alérgicas. Después tenemos otras enfermedades, la neumonía, la tuberculosis, etcétera, 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 que son parte de las enfermedades respiratorias, pero por ahí tal vez un poco más específico. Con la vacuna de la gripe, para no dejarlo pasar, también estamos previniendo un importante número de neumonías, que también tiene otra vacuna, que en los centros de asistencia es gratuita, que son las que tienen 23 serotipos, que lamentablemente hace bastante que no hay, pero que entra, a veces hay, a veces no hay, pero que también tiene sus grupos de riesgo y también se está vacunando. La televidente que termina, bueno, se comunica al 0342-155-022-000, que termina en 625 su número, dice: hola doctor Martín, soy hipertensa, ¿debo vacunarme contra la gripe? Gracias, Mari de Recreo. Ni hablar. Desde ya que sí, y tiene indicación concreta por la hipertensión arterial. O sea, por supuesto, si me dicen tengo una hipertensión leve, que solamente me están tratando con dieta, bajar la sal y nada más, bueno, ahí podemos discutirlo. Si se vacuna o no se vacuna entre médicos, pero si tiene una hipertensión de la cual necesita medicamentos, de la cual tiene por ahí su falta de control más aún, necesita vacunarse. Martín Maglio con nosotros. Bueno, alguna de las preguntas, a ver, vamos a arrancar, Sergio, dale. Sí, cómo no. ¿Tiene que ver la gripe directamente, doctor, o los estados gripales, no sé si es lo mismo, y disculpe la inexactitud, pero con situaciones vinculadas al estrés, más allá del clima? Hay resfríos en verano, pero uno no se, en vacaciones uno no se engripa generalmente. ¿Tiene que ver la gripe con situaciones de estrés? Primero quiero agradecer la torta porque está riquísima. Gracias a la nueva estrella. Cumplamos con lo que corresponde. La torta de la nueva estrella, ahí está, mirá, ya le estamos... Con respecto a lo tuyo, a la pregunta, hay dentro de las enfermedades alérgicas en general como el asma, tenemos causas y después tenemos factores desencadenantes. Ajá. Causas, las alergias y otras causas un poco más raras. Pero dentro de los desencadenantes están los factores psicológicos, por así decirlo. Un término más complejo, pero sería psicológicos, donde tanto los estados, donde las revoluciones van para arriba, por ejemplo, en algún estado de ansiedad, o para abajo, en un estado de depresión, pueden hacer que ese asma se descontrole. Por eso se llaman factores desencadenantes o exacerbadores. Ahí también están incluidos las infecciones virales, el humo de cigarrillo, algún tipo de deporte, etcétera, etcétera. Pero las emociones sí. Antes se pensaba que el asma era totalmente psicosomático y que dependía de una cuestión que venía de acá y que afectaba acá. La realidad es que después de muchas investigaciones, ya esto debe llevar 50 años, se demostró que no es así, pero bueno, esa es la realidad. Me ha pasado puntualmente con un chico que atendía en el hospital de niños, que se separan los padres y se transformó de un asmático leve en un asmático severo, pero mal. Tiempo después se reconcilian los padres y el chico se volvió a controlar como nada. Y sin haber hecho, cuestiones médicas muy importantes, sino que fue una cuestión familiar propiamente, y ahí te queda claro que las cuestiones emocionales influyen y mucho en algunas personas. Ahora, vale hacer esa aclaración.
¿Qué significa? A ver, ¿cómo se podría conceptualizar al asma? ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria, la definición es enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Los bronquios están inflamados. ¿Qué quiere decir? Que su calibre, que sería como una cañería, como una manguera, la pared está inflamada, es más gruesa. Y su luz, por lo tanto, es más finita. Entonces, eso ya genera una limitación al pasaje de aire. Pero además, al estar inflamado y al estar cerradito, esa inflamación tiene la propiedad de que un cambio de clima, por ejemplo, haga que ese bronquio se cierre. Que nos pasa a todos, nada más que al normal no siente absolutamente nada, pero que al que tiene los bronquios ya inflamados y con un calibre reducido, también le produce, se cierra más y le produce síntomas. Y esos síntomas son tos, falta de aire, silbidos en el pecho, sensación de opresión en el pecho. A ver, y desde la ignorancia De muerte absoluta, también, sensación de muerte, ¿no? Sensación inminente de muerte. Y eso muchas ya un poco depende de cada uno, ¿sí? Pero veces. puede Se ser. puede transformar un ataque de pánico en un ataque asmático. Es que puede acompañarse, claro. Cuando uno se siente mal y muchas veces cuando no está acostumbrado a sentirse mal, fundamentalmente, se acompaña de sensaciones muy desagradables. Claro. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar el asma? Bueno, El asma, perdón. el asma, hay un estudio muy grande que se hizo en una comunidad entera que fue para determinar justamente esto, a ver cuándo los chicos que se les cierra el pecho deja de ser BOR, como se lo llama habitualmente, y se le empieza a hablar de asmático. Entonces se definió que hay, digamos, una edad limítrofe, que son los 6 años. A partir de los 6 años, el chico que se le cierra el pecho, que tiene broncoespasmos, es casi con seguridad, pues puede haber algo que se nos pase, digamos, pero casi con seguridad es asma bronquial. Entre los 3 años y los 6 años es la etapa más gris. Y la etapa de menos de 3 años son los chicos que hay que preguntar por la familia, por los antecedentes familiares, no tanto por lo que le pasa al chico, sino por lo que le pasa a la familia. Y por supuesto que ayudan en muchas técnicas de diagnóstico también. Ahora, nosotros vemos chicos de 2 años donde tienen antecedentes familiares de alergia. El chico además tiene una rinitis alérgica con 2 años y tiene un análisis con la IgE, que es el anticuerpo de la alergia, que está elevado. Ese chico tiene grandes chances de ser asmático toda la vida. Por lo tanto, si yo tengo un chico que tiene 2 años, 1 año, 3 años y se le cierra el pecho, tiene broncoespasmos, hay que evaluarlo a él, a sus antecedentes, para tratar de predecir si esto puede continuar en su vida o no puede continuar. O a lo mejor se mejora y desaparece a lo largo de los próximos años. a ver, desde la ignorancia absoluta, ¿se puede curar el asma? El asma, cuando hablamos de cualquier enfermedad alérgica, hablamos de tenemos una predisposición genética. O sea, ser alérgico quiere decir que esto está en tus genes y que por razones del ambiente o lo que sea, te hiciste alérgico a algo. Esa predisposición genética se va a mantener toda la vida. O sea, uno puede ser alérgico y se va a mantener alérgico toda la vida. La predisposición va a existir. Lo que uno trata de hacer con los tratamientos, con todo el arsenal terapéutico que tenemos, es que esa persona, por más que tenga la predisposición, no tenga síntomas, que eso es lo que se trata de lograr. O sea, más o menos para explicarlo, alguna de las chicas puede ser morocha, se puede teñir, no voy a decir quién, pero se puede teñir. Y por lo tanto, va a seguir siendo morocha, aunque haya cambiado. Eso se va a mantener toda la vida. Ahora, los síntomas, las manifestaciones clínicas pueden desaparecer con los tratamientos y haciendo las cosas bien. Con la familia también, porque es parte del equipo de tratamiento. Héctor. No, pensaba que el asma, una reflexión, que usted decía que el asma podía tener desencadenante una situación de depresión o estar muy arriba. Los argentinos tenemos un asmático muy famoso, que fue el Che Guevara, que decía que el asma era el llanto no llorado, ¿no? Como una situación de angustia fuerte puede desencadenar una patología de estas características. Yo le quería preguntar, doctor, algo que puede estar, tal vez es algo así, para que esté a la mano de cualquier persona. Hay muchos depende también en todas estas situaciones que estamos describiendo. Depende si podemos lavarnos las manos con agua potable. Hay lugares en el norte que nos está escuchando que no la hay. Y depende también si podemos comer las 4 comidas diarias también, ¿no? Que es una cuestión que tal vez no todas las personas pueden. ¿Hay algún alimento que puede contribuir? Obviamente no fumar, obviamente no estar excedido de peso y todas las cuestiones que ya sabemos contribuyen a tener una vida saludable. Pero para este tipo de patologías, ¿hay algunas recomendaciones básicas en cuanto a la alimentación y en cuanto tal vez a la actividad física que pueden ayudar y mucho? Mirá, eso la verdad que, viste, en medicina a veces se estudia cualquier cosa. La verdad que se hace estudio de investigación por cualquier cosa. Entonces todo se investigó. Y dentro de las cosas que se investigaron son hasta las cosas que a uno le puede sonar como locas. Por ejemplo, el tratamiento con té verde. Y existe. Y lo que pasa es que el té verde acá ahora se encuentra, pero en el Oriente es muy frecuente, muy común. Entonces,
En alguna población encontraron que había menos gente porque tomaban té verde. Bueno, en realidad lo que se sabe es que una persona, primero está, digamos, la persona que tiene asma. La persona que tiene asma tiene que tener hábitos saludables. Los hábitos saludables están relacionados hacia la alimentación, como vos comentabas, hacia la alimentación, hacia la actividad física programada y como corresponde para cada uno, y por supuesto tratar de evitar aquellas costumbres, tendencias que puedan generar que su problema respiratorio empeore. Por ejemplo, si yo soy un sano, me cuido, voy a comer y todo lo demás, y voy a un boliche donde no se cumple la ley de tabaquismo, obviamente el ambiente va a ser contraproducente para mí. Después está, que es una pregunta muy frecuente, ¿qué puede hacer la madre para que el chico no tenga problemas? O sea, la madre que a lo mejor está embarazada, ¿qué puede hacer para que ese chico tenga menos chance de ser alérgico o menos chance de ser asmático? Existen dietas hipoalergénicas, pero la verdad es que está discutido qué real valor tiene esto en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque las dietas se han provocado, digamos, se han realizado hace 10, 15 años atrás y los resultados se están viendo recién ahora. Por lo tanto, en largo plazo todavía no está muy claro si realmente cuidar al chico con dietas que, por ejemplo, no tengan maní, que esto es algo frecuente en el norte, en Estados Unidos, previene que este chico tenga, por ejemplo, alergia al maní. O chocolate, o frutilla. Entonces, hoy vuelvo un poco a tu comentario, Sí, me parece fantástico. Los médicos de nuestro país, y vuelvo a poner de nuestra ciudad, nos enfocamos en que el chico coma. O sea, en que la familia tenga para comer. En realidad, también pensamos que tenga para comprar los medicamentos. Claro. Porque vamos a hablar que hoy los medicamentos inhalados, salvo... Tenemos variaciones de acuerdo a la calidad de los laboratorios, pero un medicamento de primera línea está a 500 pesos, una terapia combinada. ¿Y los efectores públicos se puede conseguir? Los efectores públicos se consiguen. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, llámese asma, EPOC, que es otro gran capítulo de la medicina respiratoria, se pueden encontrar, pero obviamente hasta cierto nivel, hasta cierta capacidad de proveer. El hospital público te puede proveer hasta cierta cantidad de unidades al mes. Después de ahí, no tenés más. Y obviamente tenés para cierto grupo, tenés pacientes severos, donde ya los medicamentos que hay ya no alcanzan. Entonces, y no tienen acceso a los otros que tal vez son más caros, más difíciles de conseguir. Y que alguna persona con obra social, a lo mejor de PAMI, tiene el 100% de cobertura. Entonces, es muy complejo el tema de los medicamentos y esta es una enfermedad que, vuelvo a repetir, cada vez más frecuente. Cualquiera de asma, EPOC va a ser la tercera causa de muerte acá el 2020, en el mundo. ¿Qué quiere decir? Todos los que vienen fumando o que fumaron cuando nosotros éramos chicos, o sea, en la década del 70, la década del 80, empiezan a enfermarse ahora. El mejor ejemplo fue Sandro. Sandro, claro. Entonces, se empiezan a enfermar. ¿Cómo vamos a hacer para contener la cantidad de gente que uno ya está viendo que cada vez hay más, se enferma cada vez más? Y sabiendo que va a ser tercer causa de muerte, bueno, vos decís, bueno, está bien, es gente grande, no son chicos, perfecto. Pero ¿cuántos quedan en el camino? ¿Cuánta gente no puede trabajar o tiene disminuido su rendimiento o tiene limitaciones y baja la productividad? En todo sentido, escolar. Sí, calidad de vida en general. Entonces, Doctor, es un yo tengo problema. una pregunta. ¿Cómo influye la humedad que caracteriza a Santa Fe en estas enfermedades? Bueno. Porque una vez escucha, el doctor le recomendó irse a vivir a Córdoba porque el aire es más puro. ¿Cómo juega la humedad de Santa Fe? Eso es real. Yo te aclaro, yo atiendo pacientes de Córdoba, acá. Sí. O sea, de allá también vienen para acá. Es una cuestión de toda la vida. Nosotros, cuando crecemos en un ambiente que tiene ciertas características, como Santa Fe, que es húmedo con temperaturas cálidas, tenemos la exposición, además de los mosquitos, más frecuente a los ácaros del polvo. Entonces la causa más común de alergia en nuestra zona y que provoca el asma bronquial y la rinitis y lo demás son los ácaros. ¿Qué sucede? En Córdoba también hay ácaros, pero muchos menos que acá. Entonces el que se hace alérgico acá, se va a Córdoba y está mejor, hasta que se empieza a ser alérgico a lo de allá. Nuestra ciudad y todas las ciudades así parecidas a esta mesopotámica, que tienen ríos muy cerca, tenemos el problema de que en cantidad de pacientes con asma y con alergias son más o menos, como les decía al principio, son parecidos a otras ciudades. Pero acá se habla que tal vez son un poco más severos. ¿Por qué? Porque el clima es bastante más difícil que en otros lugares que son más secos para la vía aérea. Entonces por ahí encontramos pacientes un poco más difíciles de tratar o más severos que en otros lados. Bueno, Yo la última quería- pregunta, dale. Yo quería volver a la actividad física. Preguntaba, Héctor, ¿cuáles sí, cuáles no? Si es que a alguna le tenemos que decir que no. Excelente pregunta. En primer lugar, el asmático, para el asmático o para cualquier problema respiratorio, cualquiera, los deportes son parte del tratamiento, es un pilar del tratamiento. O sea, nosotros decimos,
a un chico, le vamos a dar un aerosol, sí, perfecto, le vamos a dar una pastilla, perfecto, pero tenemos que dar la actividad física, sí o sí. Dentro de esos deportes que nosotros le vamos a dar, le vamos a indicar que sea programado y controlado. Programado, que alguien lo diseñe de acuerdo a cada persona y que a su vez se vaya controlando a medida que esa persona va evolucionando. ¿Por qué? Porque un chico puede agitarse ante cierta intensidad o puede no tolerar cierta carga de ejercicio. Ahora bien, después de eso tenemos algunos deportes que son mejores que otros. Por ejemplo, todo aquel que sea, siempre se habla de la natación, pero en realidad la natación, el ciclismo o el pedestrismo, o sea, el running que hablamos actualmente, son los mejores, porque estamos tratando de lograr una actividad en continuado y evitar el empezar y frenar, empezar y frenar. De hecho, Phelps, que ganó 19 Michael medallas Phelps. olímpicas, es asmático. Sí. Sí. Eso le iba a preguntar, doctor. Nadador. ¿Un deportista de alta competencia puede desarrollarse como tal al pesar de ser asmático? No, bueno, la respuesta es esta. Claro, seguramente, si ese es Michael Phelps- el mejor ejemplo, digamos, que uno tiene visible, pero para que tengan una idea, el 25% del equipo de la selección italiana de natación son asmáticos, el 25%, elite, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenés un sesgo, que es que muchos asmáticos van a la natación por deporte, Claro, entonces por eso a lo mejor tienen más, pero también tenés en otras disciplinas, muchos. En fútbol, uno ha tenido la posibilidad de tratar a algunos futbolistas y todavía uno recuerda, digamos, algunos asmáticos que se escondían para hacerse el salbutamol, porque antes estaba mal visto, no era que estaba prohibido por el Comité Olímpico, sino que estaba mal visto. Pero en sí, en el deporte, muchos asmáticos, y en la vida general, imagínate, 10% de la población, estamos hablando de mucha gente, entonces, y mucha gente conocida.